viajero y fue sobre todo un gran, un prolífico escritor, ¿no? Todavía algunos se preguntan cómo esta gente, digamos, escribiendo a mano, podían escribir 400, 500 obras en el curso de una vida, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, una de las obras de Benarabi, la obra fundamental de él, el Futuhat al-Makkiyya, las revelaciones de la Meca, son 4000 páginas. Es una obra, es una cosa enorme, ediciones en 4 tomos grandes, y es en realidad, digamos, pasa revista allí a toda la ciencia, espiritual. ¿Por qué es importante Benarabi, digamos? Es importante porque Benarabi, de alguna manera, pone por escrito toda la doctrina del sufismo, ¿sí? Realmente. Toda la doctrina del sufismo, lo más granado, está en su obra. Y él tiene después una influencia importantísima en todo lo que sigue, ¿sí? No solamente en el campo del sufismo en sí mismo, que el sufismo en general, casi sin excepciones, lo considera, digamos, la culminación de la santidad dentro del Islam, sino porque no es solamente, digamos, el tema del sufismo en cuanto a las moradas espirituales, la educación y demás, sino que él hace una profunda descripción de lo que significa realmente la santidad en el Islam. Dice así Benarabi, y es importante esta anécdota porque narra, digamos, el contraste entre el saber filosófico y el saber de la experiencia espiritual. Dice: me dirigí un buen día a Córdoba, a casa del Qadí Abul Walid ibn Rushd, que así Ibn Rushd, así quedó Rushd Averroes, ¿no? Ibn Rushd. Este deseaba hablar conmigo, pues había oído hablar de la iluminación que Dios me había concedido en mi retiro. Se había mostrado asombrado de lo que le habían dicho con respecto a mí. Mi padre, que era uno de sus amigos, me envió pues a su casa con el pretexto de no sé qué recado, en realidad para permitirle entrevistarse conmigo. En esa época yo era un muchacho sin vello en la barba, ni siquiera en el bigote. O sea que tenía 12, 13 años. Claro, 15 años, una cosa así, no mucho más de eso. Así que hube entrado, levantóse Averroes del lugar en que estaba y dirigiéndose a mí con grandes muestras de cariño y consideración, me abrazó y me dijo: sí. Yo le respondí: sí. Es un diálogo, un diálogo de monosílabos, como ustedes van a ver, ¿no? Esta respuesta, dice, aumentó su alegría al ver que yo le había comprendido. Pero al darme cuenta de la causa de su alegría, añadí: no. Entonces Averroes se entristeció, demudóse su color y, comenzando a dudar de la verdad de su propia doctrina, me preguntó: ¿cómo pues encontráis vosotros resuelto el problema mediante la iluminación y la inspiración divina? ¿Es acaso lo mismo que a nosotros nos enseña el razonamiento? Yo le respondí: sí y no. Y entre el sí y el no salen volando de sus materias los espíritus y de sus cuerpos las cervices. Palideció Averroes, sobrecogido de terror, y sentándose comenzó a dar muestras de estupor, como si hubiera penetrado en el sentido de mis alusiones. Este es el relato que hace Benarabi en un par de lugares de su obra sobre este encuentro cuando era muy joven con Averroes. Y después él asiste, creo que en Marrakech, asiste al funeral algunos años más tarde, ¿no? Creo que ya bastante mayor, antes de partir hacia Oriente, o sea, evidentemente antes de los 36 años, asiste al funeral de Averroes y ve que llevan en un burro, en un lado el cuerpo de Averroes y en otro lado los libros, ¿sí? Y ahí compone un poema, ¿no?
especie de selección de algunas cosas que dice Árabe sobre la realidad, sobre el ser, etc. Dice, el universo es una ilusión, no tiene existencia real, sino la de lo imaginario. Dicho de otra forma, tú te imaginas que Él es algo distinto de Dios, que subsiste por sí mismo mientras que no es nada. ¿Sí? O sea, en realidad toda la percepción que tenemos es como una especie de proyección de nuestra imaginación. ¿Sí? Y, digamos, esa proyección es lo que nos oculta la única realidad que existe, que es la realidad divina. Y todo lo demás es como una sombra, digamos así, que nosotros, que es lo que nosotros estamos percibiendo. El universo no es ni el ser puro ni pura nada. ¿Sí? Tampoco dice que sea una nada absoluta, ¿no? Es todo magia. Te hace creer que es Dios y no lo es. Te hace creer que es la creación y no lo es. Pues no es ni esto ni aquello en ningún sentido. No obstante, este tipo de cosas han llevado a algunos a decir que Ibn Arabi era una especie de panteísta, ¿sí? O sea, asimilaba, digamos, todo lo que existe directamente a Dios. Pero él también dijo cosas como esta. Dijo, Él es Él y las cosas son las cosas. ¿Sí? No hay identificación, identidad entre Dios y la totalidad de las cosas. O dijo también, el real es el real y la criatura es la criatura. ¿Sí? O sea, el real es real y la criatura es la criatura. O sea, que hay una distinción en el fondo, ¿no? Que esa cuestión de panteísmo no se aplica. Y después él también razonó sobre el hecho de que, de alguna manera, hay un aspecto de lo divino que es anterior a la creación, ¿sí? O está exento de la creación. Pero cuando hablamos de Dios, estamos hablando de alguien que adora a Dios. Para que haya un Dios, tiene que haber quien lo adora y quien lo reconozca como Dios, ¿sí? Pero hay un estadio anterior a eso, ¿sí? En el cual Dios no creó, ¿sí? Y no tiene nadie que lo adore, ya no se corresponde llamarlo Dios, ¿sí? Entonces, en ese estado, Él, digamos, no tiene necesidad de nada. Pero en cuanto Dios tiene necesidad, porque para que haya un Dios tiene que haber alguien que lo adore. Esto es un poco complejo, ¿no? Hay que sentarse y pensarlo un poco. Pero bueno, estas son las, digamos así, una muestra, podríamos decir, apenas una brizna, digamos, de la profundidad del pensamiento de Ibn Arabi.